hacer algo diferente esta tarde. Vamos a llevar la reunión de matrimonios en este tiempo. Esa es la sorpresa que les tenía, que les dije hace 8 días. Con ayuda de Dios vamos a tratar de exponer su palabra para que podamos pues visualizar la voluntad de Dios respecto al matrimonio. Es difícil, es un tema también difícil. Estamos llevando un libro que son los últimos 2 capítulos del libro que estamos llevando. Entonces, pues sí me es difícil estar aquí. Realmente estoy sumamente nervioso. Si ven que me desmayo, nada más me vienen a levantar, por favor. Pero bueno, vamos a ir a la escritura, a Marcos 10, 1 al 12. Hacía casi un año que no estaba aquí, entonces también me es más difícil. ¿Ya lo tienen? Marcos 10, 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Sí se sé? Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a orar. Padre bueno, bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, Señor, porque solo tú eres digno, Padre Santo. Bendice, Señor, tu palabra, bendice este tiempo, Señor, y sé propicio a cada uno de nosotros, Padre. Tú tienes ese cuidado espiritual en nosotros, Señor, en nuestras vidas, aún ese cuidado emocional, sentimental, Señor. Todo lo que necesitamos, tú eres nuestro proveedor, Señor, y todo nos lo has dado en Jesucristo, Señor nuestro. A ti sea la gloria. Amén. Voy a llevar la misma dinámica que llevo en la reunión de matrimonios, también para que se den una idea cómo se lleva y pues el Señor mueva a los matrimonios que se vayan integrando. También el propósito era hacerlo así para ver si así se puede hacer, que una vez al mes se tenga la reunión ya como tal. Al finalizar vamos a tener un convivio donde todos están invitados a quedarse a convivir un rato unos con otros, ¿no? Entonces les voy a ir leyendo la parte del libro y voy a ir haciendo mis comentarios. Realmente el libro es muy explícito, pero de todos modos, pues la dinámica es que yo llevo, pues, o hago participación con mis comentarios, entonces así la vamos a llevar. Y dice, capítulo 14, el libro se llama Pacto Matrimonial y el autor es John Piper, o no sé cómo se pronuncia. Entonces, pues es el capítulo 14, dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, el evangelio y la nueva obediencia radical. Ese es el título del capítulo 14. Y siempre hace un comentario de Dietrich Bonhoeffer, que es hace mención cada inicio del capítulo el autor del libro. Dice, Dios hace que su matrimonio sea indisoluble. Como ya no son dos, sino uno, nadie separe lo que Dios ha unido. Mateo 19:6. Dios los une a ustedes en matrimonio, es una obra, no la de ustedes. No confundan el amor que se profesan mutuamente
con Dios. Y luego pues ya leímos los versículos. Y dice, al acercarnos al final de este libro sobre el matrimonio, es bueno que pensemos juntos en las implicaciones del significado del matrimonio para el divorcio y el nuevo matrimonio. Para muchos de ustedes que han pasado por un divorcio y ahora están solteros o se han vuelto a casar, o cuyos padres, aún otro ser querido, se divorciaron, la simple mención de la palabra conlleva un enorme peso de tristeza, pérdida, tragedia, desilusión, ira, pena y culpa. Hay pocas cosas más dolorosas que el divorcio. Llega a lo profundo de una persona como ninguna otra herida relacional. Es más desgarrador emocionalmente que la muerte del cónyuge. La muerte suele ser un dolor limpio, la muerte del cónyuge. El divorcio generalmente es un dolor sucio. En otras palabras, la enorme pérdida de un cónyuge en la muerte es acrecentada en el divorcio por la fealdad del pecado y la indignación moral de haber sido lastimado tanto. Y ya vienen los subtemas, dice la devastación del divorcio. Generalmente es un proceso que conlleva muchos años y requiere muchos otros de resolución y adaptación. El trastorno que se produce en la vida es imposible de evaluar. La sensación de fracaso, culpa, temor puede ser una tortura para el alma. Como el salmista, toda la noche el esposo o la esposa inunda de lágrimas su cama, Salmo 6:6. Afecta el desempeño en el trabajo. La gente ya no sabe cómo relacionarse con usted. Y hago un paréntesis, eso es lo que vamos a ver, cómo relacionarnos con las personas que han experimentado o vivido un divorcio. Y los amigos comienzan a alejarse. Le parece que está llevando una gigantesca D color escarlata en su pecho. La soledad no es como la soledad de un viudo o una viuda, o de alguien que nunca se ha casado. Es única en su género, la cual es la razón por la que tantas personas divorciadas se encuentran entre sí. La sensación de que el futuro ha sido devastado puede ser agotadora. Las controversias judiciales exacerban el sufrimiento personal. Además, está el lugar angustioso de los hijos. Los padres esperan, contra todo pronóstico, que las cicatrices no impacten a sus hijos o arruinen sus matrimonios algún día. Las tensiones por la custodia y el mantenimiento económico profundizan las heridas, mientras que los incómodos y forzados derechos de visita pueden prolongar la tragedia durante décadas. Agréguese a todo esto que ocurre a menos 4 de cada 10 matrimonios. El porcentaje es alto, estamos hablando de un 40%, pero no, la referencia no es la referencia es en las congregaciones evangélicas. O sea, es mucho. 4 matrimonios de cada 10. Ahora le voy a dar un poco de contexto. El matrimonio es creado e instituido por Dios. Eso es lo que hemos venido viendo en muchas reuniones atrás. En Génesis 2:24, y es para toda la vida. Dios es quien une al hombre y a la mujer en el matrimonio. Y es Dios el único que tiene la autoridad de terminar, si Él así lo desea, con ese matrimonio. ¿Y cómo termina solamente el matrimonio? Pues cuando uno de los dos cónyuges es llamado a la presencia del Señor, cuando uno muere, ¿no? De otra manera, no se puede disolver un matrimonio. Tiene un fin y un propósito determinado, un propósito terrenal, que es la procreación del hombre como tal. Un segundo término, crear un pueblo para Dios, que es la iglesia. ¿Sí? Y un tercero, y que es el más alto propósito de Dios para el matrimonio, es que el matrimonio tiene que representar el amor fiel e indisoluble del pacto entre Cristo y su iglesia. ¿Sí me explico? O sea, esa unión de Cristo con su iglesia, el matrimonio de creyentes, lógico, tiene que transmitir ese amor fiel al pacto de Cristo con su iglesia. ¿Sí?
sabemos que Cristo jamás va a dejar a su iglesia, jamás. Eso es algo que es imposible que ocurra, ¿no? Entonces, nosotros como matrimonios cristianos tenemos que proyectar esa fidelidad de Cristo para con su iglesia. Tenemos que transmitir la gracia y el perdón en el matrimonio. Es algo sumamente difícil, ¿no? Perdonar a nuestro cónyuge cuando, pues a nuestro propio juicio no hace algo correcto, si realmente no lo hiciera, ¿no? Pero nos cuesta mucho perdonar. Entonces tenemos que mostrar gracia a nuestro cónyuge. Entonces vamos a aprender, les decía, dos maneras de cómo relacionarnos con los hermanos e hermanas que han experimentado pues el divorcio, pues. Quería ponerle otras palabras, pero pues no sé. ¿Sí? Entonces, dice que amar a los divorciados es el otro subtítulo que tiene el libro, ¿no? Dice, hay dos formas de responder con amor y comprensión a esta situación. Una es ponerse al lado de los divorciados y apoyarlos mientras sufren y se arrepienten. Esto de arrepienten, más adelantito vamos a tomarlo, ¿no? De cualquier elemento pecaminoso propio. Luego podemos acompañarlos a través de los cambios y ayudarlos a encontrar una forma de disfrutar del perdón y la fortaleza para la nueva obediencia que Cristo obtuvo cuando murió y resucitó. Esa es la primera forma, ¿no? Hay un proverbio judío que dice que hay que ponernos en los zapatos del otro, ¿no? En este caso, aquellos hermanos que han sufrido o han pasado, han experimentado pues la tristeza de un divorcio, pues ya vimos, ¿no?, que es algo muy, muy difícil de sobrellevar. Entonces nosotros pues tenemos que mostrar el amor hacia con ellos y ponernos en su lugar, ¿no? Tratar creo que es imposible que podamos sentir lo que ellos sienten, pero tratar de ver por lo que están pasando y ayudarlos a sobrellevar, a sobrepasar ese estado, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser bíblicos, ¿no? Porque podemos a veces dar muchos consejos, pero pues seculares que no les van a ayudar de nada, ¿no? Entonces tenemos que tener un conocimiento de la palabra para que podamos ser un vástago. ¿Alguien conoce lo que es un vástago? Es se le pone a los arbolitos o a las plantas para que no se caigan o para que no se vayan de lado. Entonces en ese momento nosotros tenemos que ser como ese vástago para los hermanos que están pasando por ese proceso, ¿no? Para detenerlos, para que no se caigan, para que no se doblen, para que puedan seguir rectos, ¿no? Derechos, firmes. Esa es una forma en que podemos amar a los hermanos, poniéndonos en su papel, en su situación y pues ayudarlos bíblicamente, ¿no? Y pues para ellos hay que pues el Señor Jesucristo pues murió por nosotros y Él está con nosotros y no nos deja, ¿no? En toda situación nos va a ayudar. La otra forma en que debemos de amar a los hermanos que pasaron por un divorcio, dice el autor, la otra forma de responder con amor y compasión es expresar una aversión al divorcio porque está en contra de la voluntad de Dios y hacer todo lo que podamos bíblicamente para evitar que ocurra. Transigir en el carácter sagrado y permanente de toda la vida del matrimonio. Adoptar posturas que debiliten la solidez de la unión, del pacto. Puede parecer compasivo en el corto plazo, o sea, como consecuentar cuando no están haciendo las cosas bíblicamente, ¿no? Puede parecer compasivo a corto plazo, pero causan desastres a miles durante décadas. Preservar el marco sólido del pacto del matrimonio
con estándares elevados que pueden parecer rigurosos ahora, pero producen 10,000 bendiciones para generaciones futuras. Espero que estas dos formas de mostrar amor y compasión florezcan en nuestras iglesias. Estas dos formas de amar no son una cosa u otra. Ambas están ocurriendo mes tras mes. Entonces les estaba comentando que el divorcio pues es indisoluble, excepto por la muerte, ¿no? Y son otro subtema. Dice, cuando Cristo se divorcie, nosotros también podremos. ¿Se acuerdan que les dije que el propósito del matrimonio es transmitir ese amor fiel al pacto de Cristo a su iglesia? Entonces acá nos hace una comparativa, dice que cuando Cristo deje a su iglesia, que es su novia, va a ser su esposa, en ese entonces es cuando entonces los hombres pueden dejar a sus esposas, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos lo dice el autor. Dice, una de las razones por las que he puesto tanto énfasis en el significado último del matrimonio en estos capítulos es que el significado del matrimonio es tal que los seres humanos no lo pueden romper legítimamente. El significado último del matrimonio es representar en la tierra el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. Vivir esta verdad y mostrarla es lo que significa un sentido más profundo, estar casado. Esta es la razón última de la existencia del matrimonio. Hay otras razones, pero esta es la principal. Por lo tanto, si Cristo alguna vez abandona y descarta a su iglesia, entonces un hombre podrá divorciar a su esposa. Y si la iglesia, comprada por su sangre bajo el nuevo pacto, alguna vez dejara de ser la esposa de Cristo, entonces una esposa podrá divorciar legítimamente a su esposo. Sin embargo, mientras Cristo guarde su pacto con la iglesia y mientras la iglesia, por la omnipotente gracia de Dios, siga siendo el pueblo elegido de Cristo, entonces el significado mismo del matrimonio incluirá lo que Dios ha unido, solo Dios lo puede separar. Entonces, pues lamentablemente vemos que la agenda, por decirlo de una manera, de las filosofías del mundo y todo el sistema que implica, pues precisamente están atacando el matrimonio en sí mismo, ¿no? Porque pues ya vemos que el Señor unió un hombre y una mujer y ahora pues ya hicieron lo que quisieron, ¿no? O pueden hacer lo que quieran. Y también pues el concepto del divorcio es algo que se considera dentro de las congregaciones evangélicas, cuando no debe. Entonces, pues debemos de tener una perspectiva bíblica de el matrimonio, pues para que le demos el valor bíblico al matrimonio, ¿no? Por ejemplo, con nuestros hijos, cuando ya están en edad de casarse, pues nosotros debemos de tener el conocimiento bíblico de decirles que el matrimonio, pues primeramente, es hasta que la muerte los separe. Y pues ya conlleva el rol del esposo, el rol de la esposa, muchas cosas que hemos ido o hemos estado viendo en la reunión de matrimonios, ¿no? Entonces, si nosotros como padres no tenemos aún ese concepto bíblico del matrimonio, pues no vamos a estar instruyendo a nuestros hijos bíblicamente sobre el matrimonio, ¿no? Entonces, hoy en día, las personas cuando se van a casar, casi consideran más, ya están viendo cómo se pueden divorciar antes de casarse, ¿no? O sea, ya realmente no tiene ese concepto de que es para toda la vida. Entonces, ahora nos dice, el autor del libro nos dice que seriedad en lo sagrado, que ese es el siguiente subtema. Dice, mi oración es que uno de los efectos de este libro sea convertirnos en un pueblo
que toma muy seriamente el carácter sagrado del matrimonio. El mundo trata a este diamante como si fuera una piedra más, pero, de hecho, el matrimonio es más sagrado de lo que la mayoría de las personas imagina. Es una creación única de Dios. También ya lo habíamos visto en una reunión de matrimonios, que es una creación única de Dios en el sentido relacional, de este lado de la eternidad. No hay otra unión más íntima, más que un matrimonio. Aún la iglesia como cuerpo de Cristo no tiene esa unidad o esa, esa intimidad tan fuerte con el matrimonio, ¿no? Entonces es una creación única de Dios. Un retrato dramático de la relación de Dios con su pueblo. Una representación de la gloria del amor fiel al pacto de Dios. Contra todas las actitudes desvalorizadoras acerca del matrimonio en el mundo de Jesús y nuestro mundo. Las palabras del Señor acerca del matrimonio son sobrecogedoras. Es una obra de Dios, no del hombre. No es prerrogativa del hombre ponerle fin. Y dentro del contexto que vimos en Marcos, vemos que dice que Moisés escribió y como que otorgó un permiso de poderse divorciar. Y muchos toman ese que está en Deuteronomio como que fue la institución del divorcio. Pero vamos a ver un poquito más adelante que nunca es así. O sea, lo toman así, pero nunca es esa la voluntad de Dios, el divorcio, ¿no? Y en Malaquías 2:16 vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Les doy un contexto rápido del capítulo 2 de Malaquías. En ese tiempo el pueblo de Israel, aún los líderes del pueblo, que eran líderes religiosos, se divorciaban así hasta porque la esposa no hacía de comer a su gusto, se divorciaban y se volvían a casar. Ese es el contexto del capítulo, ¿no? Y llega al 2:16 y nos dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, que es el divorcio, y que al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Desleales a Dios, porque cuando nos divorciamos, pues dejamos o rompemos ese pacto que debemos transmitir, ¿no? Ese pacto indisoluble de Cristo con su iglesia. Y ahora vamos al contexto o al libro. Otra vez dice: Jesús sabe de Moisés. En Marcos 10:1-13 ya lo leímos. Dice: los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan, pero se acuerdan que el contexto decía para tentarle, ¿sí se acuerdan? Y aquí yo lo omite, pero dice: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Esa es la pregunta. Hoy la gente ni siquiera hace la pregunta, se da por sentado, lo que les decía, ya damos por hecho que el divorciarse es algo lícito como creyentes, ¿no? No solo está permitido, sino que es fácil y barato. Busque la palabra divorcio en Google y vea lo que obtiene. Divorcios desde donde estés. Divorciosimples.com. Divorcio no culposo. Total comodidad. Permítame decirle con cuidado y seriedad: las personas que desprecian el diseño de Dios y la gloria de Cristo, construyendo sus vidas, negocios y toda una industria, haciendo que el divorcio sea barato y fácil, están bajo la ira de Dios y necesitan arrepentirse y buscar el perdón divino a través de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Jesús sabía que los fariseos eran en general una generación adúltera. En Mateo 12:39, no lo vamos a leer, es donde les dice a los fariseos que es una generación adúltera.
Él sabía cómo defendían sus divorcios, así que los lleva a ese mismo lugar y les pregunta en Marcos 10:3, ¿qué dijo Moisés en la ley del divorcio? Esa es la pregunta. Los lleva a Moisés. Pero ellos deben tener cuidado aquí. Moisés no escribió solo Deuteronomio, que ellos están a punto de citar. También escribió Génesis. En Marcos 10:4 dice, bueno, Moisés lo permitió. Dijo que un hombre puede dar a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Eso es cierto, es una referencia de Deuteronomio 24:1. Ahí es la referencia. Y la pregunta dice, ¿qué diría Jesús en respuesta a esta defensa del divorcio? Lo que estaban haciendo los fariseos era defendiendo el divorcio como algo instituido por Dios, porque tenían, en ese tiempo también, tenían de que se divorciaban y se casaban y ya algo común, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué diría Jesús en respuesta en defensa del divorcio? El versículo 5, Jesús les dice, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Ese punto es sumamente importante. Esto es asombroso. Implica, en otras palabras, que hay leyes en el Antiguo Testamento que no son expresiones de la voluntad de Dios para todos los tiempos. Sí, vamos. ¿Sí? Sino expresiones de cómo manejar mejor el pecado en un punto específico, en un tiempo específico. El divorcio nunca se ordena ni se instituye en el Antiguo Testamento, pero fue permitido y regulado, así como se permitió y se reguló la poligamia y algunos tipos de esclavitud. Jesús dice aquí que este permiso no era un reflejo del ideal de Dios para su pueblo, era un reflejo de la dureza del corazón humano. Esa es la diferencia. Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. ¿Sí? Dureza de corazón. En este contexto, ¿a qué se refiere? Pues en palabras, o en pocas palabras, se refiere al rechazo a la palabra de Dios. Esa es la dureza de corazón. ¿Sí? Romanos 2, 4 y 5. Vamos a leerlo. Si solo se lo leyera, me tardaría aproximadamente 35 minutos, pero ya con mi participación ya nos vamos a ir a 1 hora y media, pero ustedes tranquilos y yo nervioso. Romanos 2, 4 y 5. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El contexto aquí en Romanos es otro, que está hablando de los que ya definitivamente rechazaron a Dios, pero solo lo cito para que nos demos una idea de lo que es la dureza de corazón. Dice, por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, ese es el punto. Entonces aquí, dureza de corazón, vamos a tomarlo como el rechazo a la voluntad, que es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Si alguien toma la decisión de divorciarse, pues es porque no tiene una concepción de la voluntad y de la palabra de Dios. ¿Sí? O definitivamente la rechaza también, que viene siendo la dureza de corazón, ¿no? Y la invitación que nos hace, bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a traer de vuelta, en un sentido terrenal, el plan original de Dios, ¿sí? Vino a redimir a nosotros a tratar, no es una palabra mal aplicada, sino a traer de vuelta
el propósito de Dios en un principio, que se echó a perder con la caída, ¿no? Entonces, sobre eso también nos está llamando a que volvamos a tener esa concepción bíblica del matrimonio, ¿sí? Y solo vamos, como toda la palabra de Dios, solo vamos a tener una concepción más bíblica, más sólida, más fuerte en nosotros, solamente por medio del Evangelio, ¿sí? Entre más conozcamos la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, entre más la estudiemos, entre más profundicemos en ella, pues no solamente en cuestiones de matrimonio, sino en todo, nos va a ir abriendo los ojos, vamos a ir teniendo más entendimiento, comprensión de todo lo que significó nuestra salvación, y vamos a amar a Dios, vamos a amar a Jesucristo, y ese amor nos va a llevar a querer hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No es el tema, pero solamente lo único que puede avivar o darnos un avivamiento personal y como iglesia es precisamente profundizar en el conocimiento y en el estudio del Evangelio, porque es lo único que nos va a dar santidad, por reciprocidad a lo que vamos comprendiendo de lo que costó nuestra salvación. Vamos a querer ser santos como Dios es santo. Repito, no es el tema, pero sí nos exhorta a que volvamos a la creación. Dice, luego Jesús lleva a los fariseos y a nosotros de vuelta a la voluntad de Dios en la creación, y cita Génesis 1:27 y 2:24, mostrándonos cuál era la intención original, versículos 6 y 8, Marcos 10. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto implica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, como Cristo y su iglesia. Aquí finalizan las citas de Jesús en la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿qué hará con esto? Claramente Jesús ve una tensión entre Deuteronomios 24, que es donde Moisés escribió sobre que podían divorciarse, y Génesis 1 y 2. Jesús ve esa tensión, pero ¿qué hace al respecto? El pero, en el versículo que leímos, de versículos 6 y 8, empieza con la palabra pero, desde el principio de la creación. Dice, el pero, al principio del versículo 6, significa la voluntad de Dios sobre el divorcio en Génesis 1 y 2. No es igual a su voluntad expresada en Deuteronomio 24. Ya vimos, la institución del matrimonio sí es para toda la vida. La institución de Deuteronomio 24 en el divorcio solo fue para un pueblo y un tiempo determinado, así como fue la poligamia y otras cosas que se permitieron en un tiempo determinado, ¿no? Así que la pregunta es, ¿qué camino tomará Jesús? Dirá, bueno, sigue habiendo dureza del corazón, oye, en mis discípulos. Así que Deuteronomio expresa la voluntad de Dios para mis seguidores hoy. Es como una pregunta sarcástica, ¿no? ¿Eso dirá Jesús? O sea, como sigue habiendo dureza de corazón aún en las iglesias o en mis seguidores, pues que se sigan divorciando. Eso no. O dirá, yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo del Hombre, ha venido al mundo a reunir un pueblo por fe en Él y en unión con Él demuestra el verdadero significado del matrimonio por la forma en que mantiene su pacto de matrimonio. Hará énfasis en el hecho de que la iglesia sigue habiendo dureza de corazón o en el hecho de que la vida antigua ha pasado y ha comenzado una nueva vida. Y ahí cita 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, si somos nueva creación de Dios, al ser hechos hijos de Dios, o seguimos teniendo esa dureza de corazón referente al divorcio. Y
para responder esa pregunta, el autor saca tres conclusiones, o nos da tres conclusiones que sacó más bien Jesús de la pregunta que le hicieron los fariseos, ¿no? Que si estaba permitido el divorcio. Dice, Jesús saca tres conclusiones en Marcos 10, 8 y 9. Dice, primero, el versículo 8 ya no son dos, sino uno. En otras palabras, dado que Dios dijo en Génesis 2:24, los dos se funden en un solo ser, por lo tanto Jesús concluye, para su tiempo y para el nuestro, ya no son ahora dos, sino uno. El matrimonio es una clase de unión muy profunda, así como Cristo y la Iglesia son un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces, la primera conclusión que saca Jesús es de que el esposo y la esposa, Dios los hace una sola carne, una sola persona. ¿Sí? No es el hombre, ni es el acta que firmamos cuando nos casamos, es Dios el único que puede hacer que sean uno solo, una sola carne, una sola persona, ¿no? Esa es la primera conclusión que saca nuestro Señor Jesucristo y que debemos de tener en cuenta, ¿no? Que es una unión que hace Dios. Dios es el que une a la mujer y al hombre no sé si esté correcto decir, en santo matrimonio, porque a veces nos confundimos con las expresiones, pero el matrimonio, ¿no? La segunda conclusión que saca nuestro Señor Jesucristo es que en esta unión de una carne es en la creación, la obra de Dios y no del hombre. Dice en el versículo 9, lo que Dios ha unido, por lo tanto, aunque dos humanos decidan casarse y un humano, pastor, sacerdote, juez de paz u otra persona, solemnice y legalice la unión, todo es secundario. El actor principal, o sea, Dios. Lo que Dios ha unido, Dios es el actor principal en el evento del matrimonio. ¿Sí? Lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Dios es el que nos une en matrimonio. La tercera conclusión, dice, Jesús saca la conclusión al final del versículo 9, que nadie los separe. La palabra que se traduce como hombre, que dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ese es el versículo, dice que no lo separe el hombre, y la palabra hombre en ese contexto no es para referirse a lo masculino en contraposición con lo femenino, sino al género humano, ¿sí? O sea, no lo separe el hombre, o sea, la mujer o el hombre. Si Dios unió al hombre y a la mujer en el matrimonio, entonces los meros humanos no tienen ningún derecho de separar lo que Él ha unido. ¿Sí? Entonces, vemos que es indisoluble, que solamente la muerte puede terminar con el matrimonio. La conclusión de Jesús de Génesis 1 y 2, dado que Dios creó esta unión sagrada, con este propósito sagrado de representar la indestructible firmeza de su amor del pacto por su pueblo, simplemente no está dentro de los derechos del hombre destruir lo que Dios creó. Entonces, vamos viendo cómo vamos avanzando y se pueden ir abriendo muchas preguntas que posteriormente en el otro capítulo son respondidas, pero tenemos que concebir lo que
Dios ha determinado para el matrimonio dentro de su voluntad. No importa qué nos venda las filosofías del mundo, ¿no? Entonces tenemos que pues estudiar y escudriñar la palabra de Dios para conocer bien esa voluntad del Señor. Entonces ya vimos las 3 conclusiones de Jesús. Fusión en uno solo. Dios es quien une y hace al esposo y a la esposa uno solo, que es indisoluble para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Esas son las 3 conclusiones que Jesús les da a los fariseos en respuesta a su pregunta. Dice, ahí termina la conversación de Jesús con los fariseos sobre el divorcio. Tiene más para decir a sus discípulos, pero ha terminado con los fariseos. Ellos no preguntaron más, Él no dice más. Ellos vinieron con su pregunta y Jesús les dio la respuesta. Ellos preguntaron, ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Y Jesús contesta, que nadie separe lo que Dios ha unido. No está permitido, porque contradice el significado último del matrimonio. Por supuesto, alguien podría decir que siempre se ha contradicho el significado del matrimonio, incluso cuando fue escrito el permiso de Deuteronomio. Esa es una buena observación, pero Jesús no está pensando de esa manera. Fíjense, Él está llamando a sus seguidores a adoptar una norma más elevada de la aceptación que de la aceptación de la dureza del corazón de Deuteronomio. ¿Sí? Nosotros somos llamados pues a vivir conforme a la palabra, o sea, hemos sido hechos nuevos, tenemos que vivir una nueva vida, ¿no? Si teníamos una dureza de corazón, pues ahora ya no más, ya no podemos tener esa dureza de corazón. Y por eso es que Jesucristo nos llama a una obediencia radical. ¿Sí me explico? ¿A qué se refiere con radical? La definición que da el diccionario como tal dice que es perteneciente o relativo a una raíz. Ese es lo que es radical, ¿no? Entonces nosotros, si somos hijos de Dios, pues tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que es ser radical, ¿no? En pocas palabras, vivir conforme a la fe que profesamos, ¿no? No podemos estar diciendo que somos cristianos y legislando nuestras vidas con cosas seculares, ¿no? En Efesios 4:17 vamos a leerlo. Si alguien lo puede leer, por favor. Efesios 4:17. Y todo el Nuevo Testamento nos lleva a eso mismo, pero yo solo quise citar Efesios 4:17. Si alguien lo tiene, por favor, déle lectura. Gracias. Sí, estamos llamados a una nueva vida, a vivir de una manera diferente. Cristo nos provee el poder para seguir casados, ¿sí? Porque pues en nuestras propias fuerzas, a la primera, ya nos queremos abrir, ¿no? ¿Sí o no? Y creemos que cuando somos novios, pues todo es como miel sobre hojuelas. Y pensamos que así va a ser la vida de casados. Dicen, no, pues ¿quién no va a querer vivir esta vida, ¿no? De miel sobre hojuelas. Pero a la primera de cambios es cuando decimos, no, pues yo mejor me voy de aquí, ¿no? Y realmente, mirando que en nuestras propias casas, sí es imposible a veces llevar el matrimonio, realmente. No sé si cuántos de ustedes he compartido que la forma en que el Señor nos llamó,
que estuvimos a nada de divorciarnos. ¿Cómo es el Señor, verdad? Casi nos divorciamos y luego me pone como líder de matrimonio, ¿no? Entonces fue la forma en que el Señor usó. Inclusive en ese tiempo yo trabajaba en Caltex y me iba a las 5 de la mañana de mi casa. Un día antes había sido domingo y pues literalmente corrí a mi esposa de la casa. O sea, ya vete, ya. Y me fui a trabajar y todo el día, en cuanto regresaba a casa, tenía ese, pues como ese dolor, o sea, de haberle dicho eso, de haberla corrido. Luego decía, ¿y si llego, si ya no está, qué voy a hacer? O sea, ya tenía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo de algo que humanamente ya, pues, yo creo faltó poco para que determinara, pues, seguir adelante con eso? Pues fue que el Señor nos mostró la necesidad de buscarle. Y fue o el medio que usó para llamarnos, ¿no? Pero, por eso les digo que yo sí les puedo decir que humanamente llevar un matrimonio sí es sumamente difícil. Pero aún es más difícil llevarlo a la luz de la palabra de Dios. O sea, si en lo secular es difícil, más difícil es llevarlo a la luz de la palabra. Pero no se desanimen, porque Cristo nos da el poder para llevar el matrimonio. Y cualquiera que diga que se quiere rajar, pues es porque le falta conocer la voluntad de Dios y la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es una exhortación, ¿no? Que escudriñemos para que tengamos seamos embestidos de ese poder, para que cuando tengamos esa de decir, yo mejor me divorcio, mejor pidamos al Señor que nos guíe en su palabra y que nos dé nuevas fuerzas para sobrellevarlo, ¿no? Entonces dice, la nueva obediencia radical. ¿Voy bien o ya casi termino? Casi. Mientras llega el noche, porque no veo que llegue. Si no, nos vamos a ir en ayunas. Dice, la nueva obediencia radical. Jesús no vino simplemente para afirmar la ley mosaica, vino para cumplirla en su propia obediencia y muertes pasionales, perdonadoras y justificadoras, y luego para llevar a sus seguidores rescatados, perdonados y justificados a normas superiores que fueron originalmente planeadas. ¿Se acuerdan que su programa anterior fue vuelto a la creación? Ahí es a donde nos está llevando Cristo. Cuando entendemos todo el pasaje de Moisés, recuerda Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Luego da 6 ejemplos del aspecto que tendrá esta obediencia radical a sus discípulos. Recuerden que terminó con los fariseos, se fueron a un lugar, se fue Jesús con sus discípulos a un lugar y retomaron el tema del divorcio. Y ahora es lo que les va a decir, que aquí tiene simplemente 2 ejemplos de ellos, de los 6 que les dio, ¿no? Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis, pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Mateo 5, 21 22. 2, el segundo ejemplo. Han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 27 y 28. Hay 4 más similares en Mateo 5. El punto aquí está llevando el Señor es a que Él vino a darnos pues mayor luz al entendimiento que había en ese momento de la palabra de Dios. Recuerden que en ese tiempo los fariseos eran los que tenían, por decirlo de una manera, el poder del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hacían sus sectas y dice que le aumentaban mucho a la ley, pues, ¿no? Que dice que hacían cargas imposibles de llevar, ¿no? Entonces Jesús viene a darle esa interpretación más profunda a la palabra de Dios, ¿no? Que dice aquí lo dice explícitamente, ¿no? No cometerás adulterio, que es el mandamiento, pero no solamente se refiere a un acto como tal, sino que dice que aquel que mira a una mujer
que la mira con pasión sexual, ya cometió ese adulterio en el corazón. O sea, y veamos que nuestro problema que estamos tratando es la dureza de corazón, que por lo cual alguien puede apelar a que se puede divorciar, cuando bíblicamente estamos viendo que es algo no es permitido bíblicamente. Entonces, ahí es donde tenemos que de hecho, yo a mi forma de pensar, creo que cuando un matrimonio realmente es creyente, los dos, no contemplan esa posibilidad. Porque aún en el mundo yo conozco personas que no conocen al Señor y se han mantenido unidas, o sea, en su matrimonio, y ya han pasado por unas situaciones de adulterio, de maltrato, de muchas cosas, y lo pueden llevar. O sea, sus razones no las sé, a lo mejor porque le conviene a la señora, si me divorcio voy a perder el dinero que me da este canino, pero lo sobrellevan. Pero nosotros en Cristo es diferente, porque Él nos da su palabra y nos da el poder para permanecer, ¿no? Entonces ahí nos está llevando, dice, en otras palabras, Jesús no vino solo para cumplir la ley en su propia obra, sino que vino para llevar a su pueblo a una comprensión radical de la ley y a una obediencia radical de la ley, que no está basada en la ley, sino en Él mismo, hablando de Cristo. Por lo tanto, refleja la plenitud de lo que Dios desea para nosotros y refleja específicamente el Evangelio, la obra fiel al pacto de Cristo en el Calvario para su iglesia. El matrimonio entre cristianos apunta principalmente a decir la verdad acerca del Evangelio, que Cristo murió por su iglesia, que la ama y nunca rompe el pacto con su esposa, lo que ya habíamos visto. En esencia, Jesús dice, ustedes han escuchado que se dijo, se les permite divorciarse, pero yo les digo, he venido para conquistar la dureza de su corazón. He venido para morir por sus pecados, he venido para considerarlos justos, he venido para mostrarles la representación que el matrimonio debe mostrar en mi amor sacrificado y fiel al pacto por mi novia pecaminosa. He venido para darles el poder para seguir casados o seguir solteros, de modo que de una forma u otra cumplan con sus promesas y muestren cómo es mi pacto y cuál sagrado es el vínculo del pacto del matrimonio. Así que cuando los fariseos se van y Jesús está en casa con sus discípulos, expone el tema de forma más dura y radical. Marcos 10 al 12, ya lo leímos. Y aquí se lo cuenta. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo y les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. La buena nueva de la gracia en el mandato radical de Jesús. Estos versículos causan así como que mucha, que me llevaría 2, 3 sesiones en poderlos explicar, pero el autor, gracias al autor, que en el próximo capítulo nos los explica. Dice, la buena nueva de la gracia en el mandato radical de Jesús. Marcos nos informa el estupor de los discípulos ante estas palabras, los versículos que les dije. Pero Mateo sí lo hace. Trataré de mostrar en el próximo capítulo, a partir de 2 importantes pasajes en Mateo 5:32 y 19:9, 3 en Primera de Corintios, es 7, 10, 11, 12, 16, 39. Eso los vamos a ver la próxima oportunidad. Y uno en Romanos 7, 1 a 3. Fíjense que podemos tomar al pie de la letra lo que dice Jesús y aconsejar contra todo nuevo casamiento después del divorcio mientras el cónyuge está vivo. Jesús nos llama a esto como seguidores. Cumpla con sus votos de matrimonio, de forma tal que diga la verdad acerca del amor del pacto indiscutible de Cristo. Sin embargo, para cerrar este capítulo quiero enfatizar que lo que Jesús dice aquí en Marcos 10:12 son increíblemente buenas nuevas, aún para quienes se han divorciado y vuelto a casar.
Jesús dice, no se divorcien con otra persona. Si lo hacen, sí lo hacen. ¿Por qué es adulterio? Esencialmente es adulterio porque traiciona la verdad acerca de Cristo que el matrimonio busca representar, el pacto de Cristo para el ciudadano. Jesús nunca jamás haría eso a su novia, o sea, a su novia. Él nunca la descuida, Él nunca la abandona, Él nunca abusa de ella. Él siempre la ama, Él siempre la trae de vuelta cuando se pierde. Él siempre es paciente con ella. Él siempre la cuida, sustenta, protege y la mayor de las maravillas se deleita en ella. Usted, que se ha casado una vez, 5 veces o nunca, si se arrepiente y confía en Cristo, lo recibe como el tesoro que llevó su castigo y se convirtió en su justicia. Usted está dentro de la novia, que es la iglesia. Es así como Él se relaciona con usted, o sea, ya en un pacto. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues ya se relaciona a Él precisamente con nuestros pecados que son perdonados. Todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Hechos 10:47. El llamado radical de no divorciarse y volver a casarse es una declaración de mediante la cual personas que han fracasado pueden ser salvas. Si Cristo no fuera así, todos estaríamos perdidos, pero Él es así de verdadero, fiel y perdonador. Por lo tanto, somos salvos. Sí, realmente son temas difíciles. Me toca meterme en problemas. Y el próximo capítulo es el 15, dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, el evangelio y los divorciados. O sea, ya es ya vimos nosotros como iglesia cómo debemos relacionarnos con los que han experimentado pues ese dolor, ¿no? del divorcio. Y el próximo capítulo ya es más específico a los que están viviendo esa situación de haber sufrido un divorcio. Entonces, gracias por la paciencia. Y como un programa piloto. Si funciona, pues así lo llevando la reunión de matrimonio para que pues todos vayamos teniendo más luz sobre el matrimonio, porque en la reunión de matrimonios somos muy poquitos y luego por ahí se nos cruza un compromiso a uno a otro y nos hacemos. Entonces, si Dios, nuestra voluntad es que sigamos así, estarán llevando, pero no les voy a decir qué día para que les voy a hacer de sorpresa para que esté como ahorita lleno, porque si les digo qué día va a ser la reunión de matrimonios, vamos a estar porque voy a agarrar de sorpresa. Pues gracias. Ahorita les pido un poquito de paciencia. Vamos a tener les deseo una reunión ágape de todos, que el Señor multiplique lo que se va a compartir. Va a haber tamales y atole. Entonces, pues todos están invitados a que se queden un rato a convivir, ¿no? Ese es también el otro propósito, que tengamos la reunión, pero también que tengamos esa comunión con el cuerpo de Cristo y pues como matrimonio, ¿no? Entonces, pues un poco de paciencia y cuando sea la reunión, pues sí, cancelen todo lo que tengan que hacer. Puedan acompañar, ¿vale?